Ahí volvimos. ¿Van entrando? Sí. Bueno, van entrando de a poquito. Si me voy es que mi hijo se está alterando. Escúchenme, bueno, entonces estábamos con que, con no solamente la tinción, sino que también el tamaño, la forma de los microorganismos son súper importantes para la identificación. ¿Todos me están escuchando? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Bien. Estábamos esto con que las formas también son súper importantes. La forma y el tamaño, la agrupación, ¿sí? Hay diferentes tamaños y diferentes formas. Y eso nos permite identificar el microorganismo. Aparte de eso, también nosotros en el laboratorio lo que vamos a hacer es que ese microorganismo lo vamos a cultivar, lo vamos a sembrar, ¿sí? Para lograr que crezca, ¿sí? Justamente eso, es una siembra, así como uno siembra una planta para que crezca, acá también sembramos bacterias para que crezcan. ¿Y por qué queremos que crezcan las bacterias? Bueno, justamente para poder estudiarlas. Imagínense que a nosotros nos llega una muestra de material biológico de nuestro paciente. Orina, esputo, muestra de piel, muestra de sangre, lo que sea, ¿sí? Y a partir de esa muestra se supone que tiene algún agente infeccioso, una bacteria, por ejemplo. Nosotros, para poder saber, para poder teñirla, mirarla al microscopio y hacerle todas las pruebas que vamos a después ver que hay que hacerle, tenemos que lograr tener o recuperar la bacteria de esa muestra biológica. ¿Se entiende? Sí. Lo que voy diciendo, o sea, yo necesito conseguir la bacteria. A mí me llega la muestra biológica. Esa muestra biológica puede tener mucho o puede tener poco de esa bacteria. Pero yo necesito para trabajar tener la suficiente cantidad de bacteria como para hacer todas las pruebas que necesito. Entonces tengo que en principio lograr recuperar de esa muestra clínica la bacteria que necesito. Tengo que lograr recuperar la bacteria. Y una vez que la recuperé, tengo que tratar de hacerla crecer en cantidad suficiente como que, para que me alcance para hacer todas mis pruebas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, la tengo que cultivar, la tengo que sembrar. ¿Dónde la voy a sembrar? En un medio que tenga todo lo que la bacteria necesita para crecer. Igual que cualquier otro ser vivo. Cuando yo siembro una plantita en mi jardín, la voy a poner en un lugar donde tenga todo lo que necesita para crecer. La voy a meter en una maceta, le voy a poner tierra, que tiene un montón de minerales, le voy a agregar agua, que le aporta también nutrientes,
le voy a agregar, puedo agregarle algún fertilizante, la voy a poner al sol o al aire, ¿sí? O sea, le voy a dar todo lo que necesita esa planta para poder crecer. Acá es lo mismo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es poner a mi bacteria en un medio que le otorgue, que le ofrezca, que le aporte todos los nutrientes que necesite, ¿sí? También puede ser dentro de estos nutrientes que necesita oxígeno, algunas necesitan oxígeno, otras no. Lo que yo necesito es que le aporte todos los nutrientes, ¿sí? Y aparte de los nutrientes, voy a necesitar hacerla crecer, como dije con la plantita, hay plantitas que son de interior y otras que son de exterior. Si una planta de exterior que necesita luz y sol, la pongo adentro, se me muere, ¿cierto? Acá pasa lo mismo. Las bacterias no solamente necesitan nutrientes, sino que necesitan ciertas condiciones ambientales para crecer. Necesitan una cierta temperatura, un cierto calorcito, ¿sí? Necesitan una cierta cantidad de oxígeno, necesitan un cierto pH, o sea, todas las condiciones, una cierta cantidad de agua, de hidratación, todas las condiciones tengo que hacer para que crezcan. Esos medios nutritivos donde yo los coloco se llaman medios de cultivo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Esos medios de cultivo, como dijimos la clase pasada, tenemos fundamentalmente de dos tipos. Hay medios de cultivo que son líquidos, a los que llamamos caldos, y hay medios de cultivo que son semisólidos, son como una gelatina, como un gel, ¿sí? Como la gelatina que comemos en casa, que se llaman agar, ¿sí? Entonces, tenemos el agar, que es semisólido, y el caldo, que es líquido. Esos medios de cultivo me van a servir para diferentes cosas aparte, pero fundamentalmente van a tener todos los nutrientes que la bacteria necesita para crecer. Una vez que yo pongo la bacteria en esos medios de cultivo, es decir, agarro parte de la muestra que me llegó y la siembro, o sea, la introduzco en un tubo con caldo nutritivo o la pongo sobre una placa con agar nutritivo. Luego que hago eso, le tengo que dar las condiciones para que pueda crecer. Es decir, le tengo que dar la temperatura que necesita. La voy a poner adentro de una estufa de cultivo o incubadora que va a estar a una temperatura especial. Si quiero hacer crecer bacterias, tiene que estar entre 35 y 37 grados. Si quiero hacer crecer hongos, va a estar a una temperatura entre 22,5, 25 grados, ¿sí? Una temperatura más ambiente. El hongo crece a temperatura ambiente. La bacteria crece más a la temperatura como la de nuestro organismo, 35, 37 grados. ¿Sí? Ajá. ¿Hay bacterias que crecen a otras temperaturas? Sí. Hay bacterias que pueden crecer a temperaturas altísimas y hay bacterias que pueden crecer a temperaturas bajísimas, ¿sí? En lugares donde están congelados. Se han encontrado bacterias en lugares, en geyser, en glaciares, adentro de volcanes, ¿sí? Son bacterias muy especiales, se llaman extremófilas, ¿sí? Porque están en lugares extremos, ¿sí? Vamos a ir viendo qué tipo de bacterias, cómo se llaman, vamos a ir clasificándolas. Pero en principio, ¿sí? Lo que quiero que sepan es que las bacterias, así como hay algunas que pueden crecer a muy alta temperatura y otras muy bajas, en general, la mayor parte de las bacterias crece en una temperatura media de 35-37 grados. Entonces, tomé la muestra, la sembré, ¿sí? ¿A dónde? En un medio de cultivo, que es un medio nutritivo. Puede ser un tubo, un líquido, o puede ser una placa de Petri con una gelatina que se llama agar, y la siembro ahí mismo, y la voy a colocar en una estufa de cultivo. ¿Me siguen? ¿Se escucha? Sí.
Sí, en una estufa de cultivo o incubadora a 35 grados. Con eso, ¿qué voy a lograr? Darle todo, nutrientes, condiciones ambientales, para que mi bacteria logre crecer. Y después voy a ir a ver cómo creció, porque eso también es un criterio importante para identificarla. Así como la tinción de Gram y como la forma que vemos de las células, ¿sí? La morfología microscópica, también es importante cómo crece en un medio de cultivo. ¿Sí? Ajá. En medio de cultivo líquido, lo que vamos a ver, que es lo que yo les decía la otra vez, cuando algo, un líquido como el agua de los floreros se le pudre, se pone turbia. Bueno, si un microorganismo crece en un medio nutritivo líquido, ese medio nutritivo líquido que era transparente, se pone turbio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el microorganismo empezó a reproducirse y a generar muchas más células. Puede crecer, si el tubo, tienen todo el tubo de líquido, puede crecer bien arriba, puede crecer en el medio, puede crecer bien abajo, puede crecer en todo el líquido. Eso va a depender de las características de esa bacteria. Si necesita mucho oxígeno, si necesita poco, si necesita más o menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Seguimos? Sí. Sí, bien. Y en un medio sólido, ¿qué voy a ver? En un medio semisólido, perdón, en un agar, ¿qué puedo ver? Lo que hablamos el otro día. Voy a ver el crecimiento de la bacteria de una manera muy especial, porque crece como agrupados, como que se agrupan en unas formaciones que llamamos colonias. Las colonias son agrupaciones de células, ¿sí? Cuando varias células de la bacteria se agrupan, forman una colonia. ¿Y eso qué hace? Que yo la pueda ver a simple vista. ¿Veo la célula de la bacteria? No. La célula de la bacteria, o sea, si es coco o si es bacilo, eso únicamente lo veo en el microscopio. Con mis ojos lo que puedo ver es cómo se agrupa cuando crece en un medio de cultivo sólido. O sea, qué forma, qué aspecto tienen las colonias que se forman al crecer en un medio de cultivo. ¿Sí? Y entonces puedo describir las características de esa colonia. Y entonces lo que estamos diciendo es que son características culturales. ¿Sí? No porque la bacteria escuche música clásica. Es cultural porque se habla de cultivo. ¿Sí? O sea, cómo son las características de crecimiento de esa bacteria en un cultivo. A eso se le llama características culturales. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. A los que no escucho supongo que entendieron. Si no me ponen por el chat, sí, sí, listo, ¿correcto? O no, no entendí nada, pónganme auxilio, SOS, cualquier cosa. Bueno, entonces en ese cultivo yo voy a poder ver las características culturales. Y también las voy a informar. Me van a servir para identificar a mi bacteria. Porque una bacteria en particular crece de un modo en particular en un medio de cultivo. ¿Sí? Entonces yo voy a poder decir que esa colonia es, por ejemplo, ¿de qué color es? Blanca, amarilla, naranja, gris, translúcida, del mismo color del medio, ¿sí? Voy a poder decir si es brillante o opaca, si es áspera o cremosa, si tiene bordes definidos o tiene todos los bordes así festoneados, no definidos, si crece con altura o crece como
achatada. Si es puntual, o sea, si crecen bien las colonias, bien puntuales, y yo las puedo identificar, o algunas crecen tipo como si fuera un césped, así. Si es mucosa, es tipo moco. O sea, todo eso que yo veo de la colonia, o sea, cómo creció mi bacteria en cultivo, todo eso también es material importante para identificarla, ¿sí? Y también lo tengo que anotar en mi libretita de detective biológico. Todo eso, todo suma, ¿está bien? Esas son las características culturales. Entonces yo ya voy a saber al microscopio si es un coco o un bacilo. Voy a saber cómo se agrupa al microscopio, cómo se agrupan las células al microscopio. ¿Qué tinción tienen? Si es gram positiva o gram negativa. Puedo ver si tiene cápsula o no la tiene. Puedo ver si tiene, bueno, flagelo es más difícil. Puedo ver si está esporulado o no está esporulado. Y después voy a cultivarla. Y cuando la cultivo voy a ver si crece o no crece en los medios de cultivo que yo hice, ¿sí? Hay medios de cultivo que van a tener diferentes funciones también. Y lo que voy a ver también es qué características tiene la colonia, o sea, cómo crece, qué características tiene la bacteria cuando crece en cultivo, cómo es la forma de la colonia. Todo eso me va a ayudar a definir qué microorganismo es, de qué se trata, ¿sí? Ajá. Después, con ese cultivo que yo hice, voy a empezar a hacer un montón de pruebas, que se llaman pruebas bioquímicas, que nos vamos a meter en eso mucho más adelante. Las pruebas bioquímicas son pruebitas que vamos a hacer para ver si esa bacteria usa el oxígeno o no lo usa, si tiene una enzima particular o no la tiene, si usa glucosa o usa sacarosa o usa fructosa, si usa nitrógeno o no usa nitrógeno, bueno, infinidad de particularidades que vayan a tener y que nos van a permitir ir cada vez achicando más, descartando sospechosos hasta llegar con el único culpable de la infección, ¿sí? Que es el que reúne todas las características y al que apunta todo. Ajá. Una vez que tenga eso, otra cosa súper importante que nosotros hacemos en el laboratorio de bacteriología y que es lo que también vamos a ver cómo se hace, es que vamos a tener que enfrentar ese microorganismo, que ya sabemos qué es, a diferentes antibióticos, ¿sí? Es una prueba, se llama antibiograma. Después vamos a meternos, esto es como una introducción para que entiendan todo el proceso que vamos haciendo. Después nos vamos a ir metiendo un poquito más en cada cosa, ¿sí? Una vez que ya tengo el cultivo, que ya sé quién es, voy a poder hacer una prueba contra los antibióticos. ¿Por qué? Porque el médico va a ser súper importante para el médico, para hacer el tratamiento, saber si esa bacteria que yo aislé de la muestra de mi paciente, que es la que le está produciendo la enfermedad, si esa bacteria puede ser eliminada por algún antibiótico, pero no por otro. Es decir, la bacteria puede ser sensible a un antibiótico, es decir, que lo puede eliminar, y puede ser resistente a otro, es decir, que aunque le dé ese antibiótico, no lo elimina. ¿Sí? Sí, sí, Micaela, bien. Ella dice que mayormente se hace en la prueba de orina, en realidad se hace en todas, pero la prueba de orina es más común porque es mucho más común que lleguen pruebas de orina para bacterias, ¿sí? Y entonces en las pruebas de orina, cuando son infecciones urinarias, lo vamos a enfrentar a diferentes antibióticos para ver esa en particular, la que yo saqué de mi paciente. Fíjense que yo ya no estoy diciendo, a ver, les pongo un ejemplo. Imagínense que yo vi que mi paciente de la muestra de orina tiene una infección urinaria producida, por ejemplo, por un bacilo,
gram negativo, que se llama Escherichia coli, que suele estar en el tracto digestivo, pero que a veces si nos limpiamos mal y qué sé yo, se cuela para otro agujero y nos da una infección urinaria, ¿sí? Ese Escherichia coli, yo pude haberlo identificado y sé que es un Escherichia coli, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Puede ser otro. Hay otras bacterias. Perdón, se me fue. Imagínense, puede ser este Escherichia coli. Yo lo identifiqué, ¿sí? Sé que es este. Podría ir a buscar un libro y ver qué antibiótico ataca o elimina a esta bacteria que se llama Escherichia coli. Pero esa Escherichia coli que está en el libro no es la misma que yo saqué del paciente, porque esta Escherichia coli estuvo en el paciente y pudo haber modificado algunas cosas y presentar resistencia ante algunos antibióticos. Entonces, lo importante es que yo acá lo que conseguí es sacar no cualquier Escherichia coli, saqué el Escherichia coli que infectó a mi paciente, el que realmente lo infectó. Entonces lo voy a enfrentar a estos antibióticos. Y esta pruebita me va a decir si ese Escherichia coli es sensible a tal antibiótico y es resistente a otro. Toda esa información le sirve al médico para saber qué tratamiento darle al paciente. ¿Sí? En la orina, cuando son infecciones urinarias, ¿me escuchan todos? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Las infecciones urinarias normalmente se medica antes de tener la prueba microbiológica, por una cuestión de riesgo. Hay toda una discusión con respecto a eso, pero es una cuestión de que como la infección suele avanzar rápidamente, se intenta frenar antes y el diagnóstico microbiológico tarda un tiempo y entonces para ganar tiempo se suele medicar, ¿sí? Con el dato microbiológico lo que hacemos es confirmar si ese tratamiento está bien instaurado o si hay que cambiarlo. ¿Sí? O sea que, aunque le den la medicación antes, todo nuestro trabajo es súper importante para el médico para poder evaluar si está en el tratamiento correcto o si tendría que cambiar antibióticos antes de que la situación se complique. ¿Sí? ¿Se entiende todo lo que vamos a ir haciendo? Entonces, en el transcurso de la cursada vamos a ir metiéndonos en cada uno de estos aspectos que estuvimos viendo, en qué nutrientes necesitan las bacterias, en cómo son los antibióticos y cómo son todos los elementos que usamos para desinfectar. O sea, vamos a ir viendo cada aspecto, pero lo importante que quiero es que sepan para qué hacemos esto. Porque si no, a veces pasa que uno se pone acá y empieza a hablar de las bacterias y todo, y perdemos la idea de, bueno, pero ¿para qué me sirve hacer esto? ¿Para qué me sirve hacer un gram? ¿Para qué me sirve sembrar la muestra de mi paciente y ver cómo crece? ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve justamente como criterio de selección y de identificación de quién es la bacteria sospechosa de provocar la infección. ¿Sí? Para eso es que me sirve. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? ¿Hasta ahora vos bien? Pone Micaela bien. Bueno, ustedes tenían también un apuntecito que era de los conceptos de epidemiología, ¿sí? ¿Sí me siguen? Sí. De epidemiología, ¿sí? Que tenían que hacer, traten de hacer los trabajitos, los TPs en tiempo y forma para que podamos estar en clase bien, ¿cómo se llama? Para poder seguirla bien así y estar
todos acordes, ¿sí? Ajá. Así no nos perdemos y no nos atrasamos tanto, porque después cuesta mucho, ¿sí? Sí. Sí, la mayoría entregó los trabajos prácticos. Hay algunos ahí rezagados, pero bueno. Si tienen alguna duda, me escriben, me mandan un mail, ¿sí? Me consultan. Bueno, les cuento, de los conceptos epidemiológicos que estuvieron viendo, Ajá. las preguntitas, ¿tuvieron alguna duda, alguna dificultad? ¿Las pudieron hacer? Eh, Lo de que tenían que decir cuál enfermedad era contagiosa, ¿cómo se llama? Infecciosa o transmisible, esas Transmisible. preguntitas. ¿Cómo fue? Sí, eso lo resolví bien, me parece. Lo hice todo. Sí, esa que dice transmisible puede ser, por decir, el dengue, ¿no? Es de la picadura del mosquito hacia la persona. Claro, en realidad la, la picadura, ahí lo que ocurre es que el mosquito pica a una persona que está infectada y Claro. luego contagia a otra, ¿sí? No Ajá. es transmisible, sino Contagiosa. contagiosa, claro, ¿sí? Transmisible se aplica a una enfermedad que pasa... ¿Por herencia genética? Sí, o sea, en general, transmisible es por contagio directo o por de forma genética también puede ser, ¿sí? Ajá. ¿Sí? No tiene que Como ser, la puede ser gripe. hay enfermedades que son transmisibles y que no incluirían un agente infeccioso, o por ejemplo no son contagiosas, son solo transmisibles. ¿Sí? Hay Ajá. enfermedades que son transmitidas de madre a hijo, pero después esa persona no contagia esa enfermedad. ¿Sí? Por Ajá. ejemplo, la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad transmisible, Transmisible. ¿sí? Es transmisible Ajá. genéticamente. Sin embargo, no es una enfermedad que sea contagiosa, ¿sí? Sí. Después, cuando hablamos de infección, hablamos de una enfermedad que sí o sí está causada por un agente infeccioso, ¿sí? Ajá. Y cuando hablamos de enfermedades contagiosas, hablamos de cuando la transmisión de la enfermedad puede ser de persona a persona, en forma directa, o De animal a cuando persona. hay un contacto indirecto, por ejemplo, a través de un vector, ¿sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro el concepto de vector? A ver, que me pone Micaela. ¿La gripe es transmisible? Eh, Sí, la gripe es transmisible porque se contagia de un individuo a otro, ¿sí? Ajá. Sí, directamente. No necesito nada en el medio. O sea, es contagiosa y transmisible, las dos cosas, la gripe. Sí. La gripe es contagiosa, es transmisible y es infecciosa, o sea, es todo. ¿Sí? El tema de lo que es un vector, ¿lo entendieron? Eh, sí. ¿Sí? Un vector generalmente el vector en general es un invertebrado, es un animal invertebrado que puede ser, por ejemplo, mosquitos, pulgas, moscas, Ajá. la vinchuca, por ejemplo. Claro, todos esos, el mosquito, la mosca, la vinchuca, la pulga, la garrapata, son animales, generalmente son insectos, ¿sí? O artrópodos. Los insectos son los artrópodos que tienen alas, pero pueden ser insectos o artrópodos que lo que hacen es transportar un agente infeccioso, un microorganismo, puede ser una bacteria, puede ser que transporten una bacteria, un virus, un parásito, ¿sí? Ajá. Y lo transportan de uno
de un huésped a otro, ¿sí? Eso Sí. es un vector. Pero tiene que ser, el vector siempre es un ser vivo, ¿sí? Es un animal. El vector es un animal invertebrado que transmite. ¿Sí? Cuando se transmite por otra forma, por ejemplo, el cólera, el vibrio cólera se transmite a través del agua contaminada. El agua no es un vector. El agua es muy bien, es un vehículo. ¿Sí? Bien, el agua es un vehículo. También el alimento contaminado es un vehículo. Esto que decíamos que nos contagiábamos con materia fecal, ¿sí? Eso es un vehículo también. Para que sea vector tiene que ser un ser vivo, eso es lo importante, ¿sí? Después vamos a tener portadores y reservorios, que ahí hay otra diferencia importante. Un portador también es un ser vivo, ¿sí? Es o una persona o un animal, exactamente, que va a llevar en sí mismo, o sea, dentro de sí mismo, algún microorganismo infeccioso. O sea, lo porta, lo lleva, lo transporta, pero no lo coloniza. Ese microorganismo está dentro de esa persona o de ese animal, pero no llega a colonizar a esa persona o ese animal. Es decir, no lo infecta, no le produce la enfermedad. No hay síntomas. Ajá. O sea, ¿por qué no hay síntomas? Porque no hay colonización. La colonización es que ingresa y se empieza a expandir y a reproducir. No hace eso. Solamente espera ahí adentro. Como el video de la peste negra. Muy bien, qué lindo que algunos vieron mis videos. Que no saben cómo los estuve buscando. Claro, la rata, por ejemplo, no le pasaba nada a la ratita. Y la pulga de la rata picaba a la gente y lo transmitía. Ahí fíjense, la rata es un portador, ¿sí? Y también es un reservorio, en cierta manera. ¿Y quién es el vector ahí? La pulga. La pulga es el vector, ¿sí? En ese caso. El reservorio, o sea, ¿un portador es un reservorio? Sí, un portador es un reservorio. Ahora, ¿todo reservorio es un portador? No, porque los reservorios pueden ser cosas no vivas, digamos. Ajá. Puede ser, por ejemplo, que un reservorio puede ser el agua de un estanque, ¿sí? Es un reservorio, o sea, ahí el microorganismo puede sobrevivir, se puede multiplicar, ¿sí? Pero no es un portador, porque no es un ser vivo, ¿sí? No lo transporta a otro lado. Para que sea portador tiene que ser un ser vivo. Un reservorio puede ser un ser vivo o no. En el caso del dengue, por ejemplo. ¿Vieron que dicen que hay que descacharrar y todo eso, sacar sacar la chatarra, dar vuelta a los baldes que tienen agua, vaciar las cosas que puedan juntarse agua, porque el agua es un reservorio. ¿Qué hace el mosquito ahí? La mosquita en realidad, el mosquito hembra, ¿no? Claro, deja los huevos. Y entonces ahí se desarrollan las larvas. La etapa larvaria se produce en el agua. Entonces el agua es un reservorio del mosquito. ¿Sí? No es un portador. ¿Sí? Es un reservorio. Y en ese caso el mosquito es el vector. Bueno, después había algunos